Hola, ¿qué tal, amigos de Celsius Talks? ¿Cómo les va? Hoy, tengo el gusto de recibir a Jaime Gómez. Él es investigador del CICIMAR allá en La Paz, Baja California Sur. CICIMAR forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Lo hemos contactado porque tenemos resultados preliminares de una investigación que ha estado haciendo en el Parque Nacional de Cabo Pulmo y que queremos que nos cuente de qué se trata. Son datos importantes lo que está arrojando. Le vamos a pedir que nos dé el contexto de Cabo Pulmo y luego que nos diga qué hallazgos está teniendo. Entonces, te doy la bienvenida, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí un gusto estar con ustedes otra vez. El gusto es nuestro. Para quien no conozca este lugar maravilloso que es Cabo Pulmo, ¿por qué no nos das un contexto de lo que ha sucedido ahí en los últimos pues, lustros, décadas? ¿Qué transformación hemos visto? Y luego ya nos adentramos en el estudio que nos atañe el día de hoy. Entonces, ¿qué es Cabo Pulmo? Bueno, Cabo Pulmo es un parque nacional que se fundó en 1995 y antes de 1995 era como casi cualquier lugar del Golfo de California, donde ya de alguna manera la pesca artesanal ya había tenido impacto y ya las personas que vivían allá en Cabo Pulmo ya estaban viendo que cada vez pescaban menos. Y cuando tomaron la decisión de hacer ese parque nacional, colaboración con investigadores, el gobierno y la gente local, se ha visto un mejoramiento del hábitat. Básicamente, tardó casi 10 años en recuperarse, es decir, en tener una diversidad de peces y otros organismos como creemos que estaba antes. Y lo interesante es que ahora es uno de los sitios que son ejemplo en el mundo de conservación, en el cual la gente local ha hecho un esfuerzo extraordinario por mantener el ecosistema. Y ahorita cualquier persona que vaya a visitar allá, pues lo primero que quiere hacer es bucear o snorkelear con peces. Es yo creo que lo más atractivo. Este, ya hay tiburones, ya hay rayas, pero en particular el estudio que estás haciendo es con peces óseos. Los peces, básicamente, es un ecosistema tropical, hay arrecifes rocosos y coralinos y ahí, y, se ha estudiado ya desde 1995 que empezó el parque, y cómo ha ido incrementando el número de especies y sobre todo la biomasa. ¿Cómo estimamos la biomasa? Bueno, hay varias maneras, pero la manera en que se ha hecho en Cabo Pulmo, 2 grupos de investigación, en particular uno de la UAPS y otro, bueno, 2 grupos de la UAPS y uno de Scripps Institution of Oceanography, hacen buceo, hacen censos en los cuales van contando los peces y los miden más o menos, y cuando lo mides sabes cuánto peso tiene, ¿no? Es a lo que nos referimos con biomasa. Y Hacer con una eso estimación de ustedes, biomasa. bueno, y con eso la investigación, la ciencia ha logrado determinar cómo primero decayó y luego cómo ha ido en aumento. Claro, cuando empezaron en 1995 a hacer censo, estimaron una biomasa y 10 años después se había incrementado cerca del 214% más o menos, o sea, se había duplicado la biomasa de lo que había antes, ¿no? Entonces, eso fue la primer señal de que estaba, pues, en buen camino ese plan del Parque Nacional. Y más o menos por 2014, con un investigador del Scripps, Octavio Aburto, que es alguien que ha colaborado mucho en ese parque, hicimos un plan. Bueno, si hay tantos peces y la gente va a ver los peces y eso, queremos saber quiénes están desovando ahí. Entonces, hicimos un plan de muestrear 4 años semanalmente, Ujú. y en una primera etapa, en el primer año, que fue 2014, muestreado por personas locales de Cabo Pulmo, David Castro, la familia de Castro es la que nos apoyó. Y con eso lo que queríamos saber quién desovaba en Cabo Pulmo. En un primer estudio que hizo Ana Agen, una estudiante de Scripps, identificó los huevos y las larvas con análisis genético y encontró cerca de 154 especies, ¿no? Entonces, 154 especies desovan dentro del parque. Ya en una segunda etapa, que es la investigación que ahorita acaban de aceptarnos en Journal Plankton Research, hicimos el análisis de los 3 años posteriores, del 2015 al 2017.
Y curiosamente ahí vimos 165 especies, es decir, en 3 años más no vimos particularmente más especies que las que se hizo en el primer año, en donde fueron 154, pero juntas, representan, o sea, ambos estudios, o sea, ya cuando los ponemos, están representando cerca de 235 especies. Al principio sí, o sea, es bastante, ¿no? Sí, eso Pero eso, okey, me imagino que esto lo comparan con el número de especies que tienen registradas en la región, ¿no? sí, bueno, primero hay que entender que en el Golfo de California han estimado aproximadamente 821 especies de peces óseos, ¿no? Se llaman actinopterigios, es decir, tiburones y rayas, ¿sale? Ujú. Entonces, 821 especies, de las cuales estamos diciendo que son 235 especies identificadas como huevos y larvas de peces en sus primeras etapas. Y cuando se compara con 4 estudios previos que han cuantificado los peces a través de buceo, o sea, bucean y hacen transectos de 50 metros, cuentan los peces, identifican las especies. Ellos han detectado 275 especies. Entonces, combinando todos los listados taxonómicos que tenemos hasta el momento, nos dio una sorprendente cantidad de 424 especies. Eso representa casi la 51%, es decir, la mitad de los peces que hay en el Golfo de California. Entonces, eso nos dice como una pequeña región como Cabo Pulmo de 71 kilómetros cuadrados, realmente es pequeña, tiene una gran diversidad de especies y alberga esa sola especie, ese solo parque, casi la mitad de los peces del Golfo de California que se han registrado Oye, hasta ahora. Jaime, pero el hecho que estén desovando ahí también es significativo, ¿no? O sea, que los estén encontrando en etapas de nacimiento y de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, en nuestro estudio de plancton, o sea, que son los organismos que derivan con las corrientes de agua, encontramos que los más abundantes son unos peces que se llaman mesopelágicos. Son como parientes de peces linterna, de esos de aguas profundas, de aguas que están entre 600 y 400 metros de profundidad, o sea, bastante profundo, y los huevos y larvas llegan a Cabo Pulmo. Esas especies están en todo el Golfo, donde uno muestree van a ser las más abundantes. Excluyendo 3 especies de mesopelágicos, son las especies que realmente desovan en el parque. Esas especies, estamos hablando, cerca de 52 especies que desovan ahí, y lo interesante es que Cabo Pulmo es un hábitat tropical realmente, entonces no es tan productivo como otras regiones más al norte del Golfo de California, o como por ejemplo Bahía Magdalena, que ahí hay una pesquería de sardina enorme y el agua es verde, ¿no? En Cabo Pulmo es agua más transparente, es más tropical, y realmente, las especies desovan, es hermoso andar buceando y ver cómo, hay ciertas especies que, por ejemplo, los carángidos o algunos, se acercan, hacen, apareamiento entre varios machos y hembras, van subiendo, de repente desovan, y son, eventos muy aislados, realmente no es como las sardinas que millones de especies desovan casi, casi en toda la Bahía Magdalena, donde veas, va a haber huevos y larvas de sardinas. Acá no, acá uno ve desoves de una especie y después de otra especie. Y entonces, en realidad son desoves relativamente pequeños y muy heterogéneos, pero muy diversos. Muchas especies están desovando en el parque. Oye, Jaime, ¿qué nos dice, que haya 51% de las especies conocidas en el Golfo de California en un parque tan pequeño? Nos habla de una, bueno, obviamente de una recuperación del ecosistema, pero nos habla potencialmente de una restauración de todo el Golfo. O sea, podríamos, si extrapoláramos estrategias, podríamos pensar en recuperar la biodiversidad que algún día pobló el Golfo de California en su totalidad. El Parque Nacional Cabo Pulmo realmente es muy, muy, muy pequeñito, 71 kilómetros cuadrados. Realmente es un hábitat que ha sido bien protegido ya desde 1995 y efectivamente tiene casi la mitad de las especies del Golfo de California, pero eso no quiere decir que eso esté bien todo el Golfo, ¿no? O sea, desafortunadamente en otros lugares más al norte o al sur, Cabo San Lucas, hay muchos lugares que están muy deteriorados. Afortunadamente hay lugares
donde la biota es formidable. Ahí en Cabo San Lucas hay un sitio, que está más o menos como a 40 metros de profundidad. Está hermoso el lugar. Es un lugar donde podríamos, pensar en conservar, pero no, desafortunadamente no es un signo de que todo el Golfo de California esté bien. Hay mucho trabajo el que tenemos que hacer. México actualmente protege cerca del 28%, no, 24% de su zona económica exclusiva en parques, pero la mayoría de los parques no tienen un seguimiento tan exitoso como el de Cabo Pulmo o las Islas Revillagigedo. En otros parques que se llaman de multiusos, realmente no se ha observado esa recuperación en número de especies, en biomasa, como ha pasado en Cabo Pulmo. Entonces, en realidad sigue siendo un buen ejemplo de cómo deberían de ser las cosas, y esperamos que algún día se pueda duplicar ese esfuerzo en otras partes del Golfo de California. Jaime, ¿te sorprendieron a ti los resultados? Independientemente de que llevaban mucho tiempo haciéndolo, ¿fue una sorpresa, encontrar este 51%? Sí, realmente, fue, muchos años de trabajo de analizar las muestras. Uno va viendo cuáles son las especies que poco a poco, y no es casi hasta el final cuando uno está escribiendo, el artículo, en donde uno ya leyó toda la información que hay de la región, y cuando empezamos a ver los listados de diferentes estudios y combinarlos, realmente nos dio mucha sorpresa de que hubiera tantas especies reportadas en Cabo Pulmo. Esa fue una buena sorpresa. Y es algo que cuando uno dice hay tantas especies, realmente es complicado porque muchas especies cambian de nombre porque se actualizan. Algunos investigadores reportan especies que no están en el Golfo de California y que son del Atlántico, entonces hay que corregir. O sea, es un trabajo que nunca termina realmente, es una aproximación de lo que hay, pero es la mejor evidencia de que se está haciendo un buen trabajo en Cabo Pulmo, y hay que seguir protegiendo esa zona y intentar hacer que otras regiones sigan su ejemplo. Jaime, este estudio es un argumento más o un instrumento como para que la política pública apueste por esquemas de protección de zonas, de zonas biodiversas en los mares de México, ¿no? Sí, claro, Cabo Pulmo es una zona de no pesca. En sus 71 kilómetros cuadrados no existe pesca. La gente local es la que cuida junto con la CONAM. Y a los alrededores sí se pesca. De hecho, ha habido, pues, una idea desde hace mucho tiempo en el mundo de que las zonas de parques o donde se conserva puedan de alguna manera ser zonas de refugio, y que envíen huevos y larvas hacia afuera de las zonas donde pueda repoblar. Eso está ya difícil de probar a nivel mundial, ¿eh? O sea, no estamos hablando de nuestra investigación nada más. Pero, digamos que sí es necesario ir, teniendo pequeñas zonas donde la gente realmente pueda proteger. Hay zonas, de protección muy grandes que son difíciles de vigilar. Entonces, aunque hay buenos, intenciones de proteger, realmente no se hace. Entonces, yo creo que, lo que deberíamos de replicar en México son parques nacionales pequeños, protegidos por las personas que viven ahí, que estén, eh, comprometidas con que saben que si conservan van a tener beneficio económico. Muchas personas van a querer ir, van a querer estar, disfrutando de la naturaleza y tener un beneficio económico, porque no se puede proteger si no existe también la parte social. Hay que, hacer esa conexión de política, economía y conservación para que las cosas funcionen bien. O sea, más Cabo Pulmos sería parte de la solución para encontrar este equilibrio entre naturaleza, bienestar social, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, ya está cambiando el paradigma de cómo a nivel mundial ya tal vez es necesario que las personas locales se involucren en la conservación y vean los beneficios, ¿no? Antes el gobierno lo que hacía era, cogían que una zona era interesante proteger, llegaban, protegían y excluían a las personas locales, y a veces eso causaba mucho conflicto. Ahorita yo creo que está cambiando la idea de cómo convencer a las personas de que proteger su hogar donde trabajan, donde
habitan es una de las mejores inversiones a mediano y largo plazo. Y se ha visto eso en algunos lugares del mundo y ha funcionado. Y creo que los lugares de protección pequeños han tenido mejor éxito que aquellos que tratan de hacer gran cobertura y que cuesta logísticamente mucho dinero protegerla. Jaime, pues muchísimas gracias por platicarnos los resultados de este estudio. Siempre Cabo Pulmo da muchísimo de qué hablar. Aquí le suma otro dato para saber que, para mostrarnos que es posible recuperar el medio ambiente, que ya hay estrategias, que no se trata de inventar el hilo negro, simplemente a lo mejor es de replicarlo en distintos lugares. Sí, sería formidable, sería un sueño ver, este, que en otras partes del Golfo de California pueda uno bucear y ver esa diversidad. Y lo interesante de que lleguen tantos peces óseos es que esos atraen a tiburones y, ahorita en 1995 no había tiburones y ya, desde hace más de una década empezaron a llegar tiburones y ahorita se sabe que hay, si bien recuerdo, entre 14 y 17 especies de tiburones que recurrentemente llegan a Cabo Pulmo porque ven los grandes cardúmenes, ¿no? Entonces, ojalá que, las personas que nos están oyendo tengan alguna vez oportunidad de ir a Cabo Pulmo y nadar en esos cardúmenes enormes de jureles que hay ahí, ver los tiburones y bueno, eso, ha cambiado. Yo recuerdo cuando era niño, en 1977 salió la película Tiburón, y yo como niño, pues, pensaba, bueno, si los tiburones comen gente, sería bueno matarlos todos, ¿no? Era ignorancia pura, ¿no? Cuando eres niño no tienes, algo que te da miedo, pues, quieres Bueno, quitarlo, pero ¿no? sí Pero igual sí de cuando creces y estigmatizados, ¿verdad? conoces, yo quisiera, cada vez que buceo, quisiera tener la suerte de encontrarme con un tiburón, ¿no? Claro, Hollywood, hace un drama de cosas, que tal vez no son así. Yo he buceado con tiburones, nunca he tenido ni siquiera un intento de ataque. La naturaleza no es, como a veces la pintan, y, creo que, mientras la gente disfrute meterse al mar y vea la belleza que hay ahí, seguramente se co quedan más convencidos de tratar de mantener, pues, un balance entre lo que es la pesquería, que es necesaria, obviamente es necesario pescar, es fuente de trabajo para muchas personas, pero, hay que hacerlo de alguna manera, de manera ordenada y tener lugares de protección, ¿no? Bueno, y además decir que esas pesquerías, no solo son fuente de trabajo para muchas personas, sino fuente de alimento para muchas personas, incluyendo los que vivimos en grandes ciudades, aparentemente alejados del mar, pues ahí viene gran parte de los alimentos que nos nutren. Claro, claro. No, si ahora los pescadores están muy conscientes que a veces es necesario pescar de manera mesurada, a veces es necesario respetar vedas, darle oportunidad a los organismos que se reproduzcan, darle lugares, de refugio, ¿no? Hay refugios pesqueros, es también instrumento legal en el cual los pescadores hacen administración de sus propios recursos. Entonces, yo creo que eso, ha ido cambiando, y esperamos que en años venideros, se vean más recuperación en muchos lugares, ¿no? Pues Jaime, te agradezco como siempre tu tiempo aquí para Celsius Talks. Vamos a estar dándole seguimiento y seguramente volveremos a hablar pronto. Perfecto, muchas gracias.